Muy buenas, en este vídeo os propongo resolver el siguiente circuito de corriente continua utilizando el método de Kirchhoff. Como podéis ver, aparentemente parece un circuito que no se puede resolver por Kirchhoff porque tiene más de 3 ramas. El circuito vemos que tiene aquí una rama entre A y B, tenemos una segunda rama, una tercera rama, una cuarta rama, quinta rama y sexta rama. Por lo tanto, si hay 6 ramas, en el circuito habría 6 intensidades, es decir, 6 incógnitas. La finalidad de trabajar por Kirchhoff es llegar a un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que matemáticamente sepamos resolver. En este caso tenemos más de 3 ecuaciones, pero en este vídeo os voy a indicar unos pasos previos para poder simplificar el circuito y poder resolverlo por Kirchhoff. En primer lugar, vemos que tenemos aparatos de medida como son los amperímetros. Estos aparatos de medida que siempre se conectan en serie en la rama en la que quiero medir la intensidad, miden precisamente eso, la intensidad que circula por cada una de las ramas. De manera que siempre que yo vea que tengo amperímetros, me están diciendo que tengo que calcular intensidades. Para simplificar el circuito, los amperímetros los puedo eliminar. Y como un amperímetro está colocado en serie, lo que tengo que hacer es puentearlo. Es decir, yo podría, con un cable que no tiene ningún tipo de resistencia, podría puentear el amperímetro. Sin embargo, vamos a hacer algo más fácil, que va a ser simplemente quitarlos. De manera que ese circuito nos quedaría de la siguiente manera. Una resistencia R1, una batería, quitamos el amperímetro, una resistencia R2, una batería, muy bien, una resistencia R4, que la voy a dibujar así, una resistencia R3, y una resistencia R5. Le vamos a poner nombre, resistencia R1, resistencia R2, resistencia R4, resistencia R5, resistencia R3. Aquí teníamos el nudo B, teníamos el nudo A y teníamos el nudo C. Esto mejor lo vamos a dibujar de la siguiente manera. Esta resistencia está unida ahí, al nudo C, para verlo más claro. Si nos fijamos en el circuito original, ya os estoy dando yo el sentido de las intensidades. Vemos que en la batería de 100 voltios la intensidad está dibujada de esta manera y yo sé que es I1 porque os lo pongo aquí en el amperímetro. Aquí tengo una intensidad I2. Aquí tendríamos una intensidad I3. En esta rama tenemos una intensidad I4 y en esta tenemos una intensidad I5. Y la duda es, ¿por qué en esta rama de aquí no he dibujado ninguna intensidad? Bueno, aquí podríamos trabajar de varias maneras. La primera es ver que este nudo A es exactamente igual a este nudo que tenemos aquí, puesto que están unidos por un cable que no tiene resistencia, de manera que esos puntos en realidad están en contacto. Entre ellos no hay diferencia de potencial, de ahí que esos dos puntos yo los pueda dibujar de esta manera. Alguien podría decir, ¿por qué no he dibujado aquí una intensidad I y le he llamado, por ejemplo, I6? Pues eso también sería correcto.
Y yo veré que cuando resuelva el circuito, esta intensidad I6 es exactamente igual a esta intensidad I3. ¿Por qué? Porque la intensidad que va a la parte derecha del circuito tiene que volver a esta parte izquierda, que es en la que están las baterías, que son las encargadas de proporcionar la alimentación al circuito. Sin embargo, si yo este esquema lo simplifico juntando los dos nudos, ya no nos surge la duda de dibujar la intensidad 6. Aún así, vemos que tenemos 5 ramas. Aquí teníamos la intensidad 1, teníamos la intensidad 2, tenemos aquí la intensidad 4, la intensidad 5 y la intensidad 3. Por lo tanto, si tenemos 5 intensidades, quiere decir que vamos a tener 5 incógnitas. De manera que no sabríamos resolver el sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Pero para simplificar todavía más el circuito debemos fijarnos en que la resistencia R4 está en paralelo con la resistencia R5, de manera que si yo calculo el paralelo de esas dos, que le voy a llamar la R4,5, sería igual a producto de R4 por R5 dividido suma de R4 más R5. Esta expresión únicamente es válida para el caso de dos resistencias. De manera que si yo calculo la resistencia 4,5, que por cierto siempre va a ser menor que R4 y menor que R5, me quedaría 80 ohmios multiplicado por 20 ohmios dividido entre 80 más 20. Y esto me va a dar 1600 dividido 100, así que 16 ohmios. Esa sería la resistencia equivalente, que es lo que yo estoy utilizando en el circuito simplificado de la parte inferior. En el circuito que tenéis en la parte inferior, por lo tanto, he pasado de tener 5 ramas a tener 3 ramas, y por lo tanto he pasado de tener 5 incógnitas a tener únicamente la incógnita I1, la incógnita I2 y la incógnita I3. Y este circuito sí que lo podemos resolver por el método de Kirchhoff, de manera que tendremos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que es a lo que habitualmente estamos acostumbrados cuando trabajamos con Kirchhoff. Bien, una vez que yo he conseguido resolver el circuito y he sacado la solución de corriente 1, corriente 2 y corriente 3 por Kirchhoff, necesito calcular las intensidades I4 e I5 y vamos a ver cómo podemos trabajar. Lo podríamos hacer de dos maneras, pero vamos a explicar en primer lugar un nuevo concepto que explicaremos en otro vídeo y que sería el de divisor de corriente. Un divisor de corriente no es más que dos resistencias que están puestas en paralelo, como tenemos en la figura. Una resistencia R1, una resistencia R2. De manera que, si a esas resistencias llega una corriente que le voy a llamar la corriente total, yo puedo calcular la corriente 1 y puedo calcular la corriente que pasa por la resistencia R2. Como yo esto lo quiero aplicar al circuito de la figura,
vamos a cambiarle el nombre a las intensidades. Vamos a borrar esta, vamos a borrarlo y vamos a hacer lo siguiente. A esta corriente, que es la corriente 3, porque es la misma que vuelve por aquí, pues le llamamos así, corriente 3. Esta sería la resistencia R4 y esta sería la resistencia R5, de manera que por aquí tenemos la corriente 4 y por aquí tenemos la corriente 5. Pues bien, en un divisor de corriente, yo puedo calcular directamente el valor de la corriente 4 en función de la corriente que entra a la asociación de las resistencias 4 y 5. De manera que esa corriente sería la corriente total que entra al conjunto de las resistencias, que en este caso es corriente 3, multiplicado por, si estoy calculando la corriente para la resistencia 4, pongo en el numerador la otra resistencia y en el denominador la suma de las dos, R4 más R5. Y esto pues me daría las unidades que sean, amperios, miliamperios, lo que sea. Mientras que la corriente por la resistencia 5, que sería justamente la corriente por esta rama, sería igual a la corriente que aquí he llamado corriente 6, pero que como habíamos dicho que era igual a la corriente 3, le estoy llamando corriente 3, multiplicada por, como me estoy centrando en la resistencia R5, tengo que poner el valor de la otra resistencia R4, dividido la suma, que sería R4 más R5. Y esto me daría la solución en amperios. De esta manera, fácilmente yo resuelvo utilizando el método de Kirchhoff para obtener los valores de corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Y una vez que tengo calculada la corriente 3, utilizando el concepto de divisor de corriente, soy capaz de sacar con estas sencillas fórmulas el valor de intensidad 4 y el valor de intensidad 5. Hay que recordar que estas fórmulas de divisor de corriente solamente son válidas para el caso de dos resistencias. En otro vídeo explicaremos cómo calcular las expresiones de corriente en el caso de tener más de dos resistencias, y también aprovecharemos otro concepto que se utiliza mucho en electrónica y que es el concepto de divisor de tensión, que consiste en poner dos resistencias en serie, de manera que si yo le meto una tensión de entrada, obtengo en un determinado punto una tensión de salida que es más pequeña. Con un divisor de tensión yo consigo, partiendo de una tensión grande, obtener una más pequeña. Con un divisor de corriente lo que consigo es, partiendo de una corriente grande, consigo intensidades más pequeñas. Yo esto también lo podría trabajar de otra manera. Si os fijáis en el circuito de la izquierda, voy a marcar este punto, que es exactamente el punto A, y voy a marcar este punto, que es exactamente el punto C, de manera que yo puedo calcular la tensión entre el punto A y el punto C, que se representaría con esta flechita. Según la ley de Ohm, la tensión entre A y C sería igual a la corriente 3 multiplicado por la resistencia 4, 5, y eso me daría el resultado en voltios. Pues bien, como la resistencia 4 y la resistencia 5 están en paralelo,
quiere decir que las dos están conectadas entre puntos comunes, que serían el punto A y el punto C. Así que esta tensión sería válida para la R4 y para la R5. Así que se cumpliría que la tensión entre A y C también sería igual a I4 multiplicada por R4 y que la tensión entre A y C sería igual a I5 multiplicada por R5, de manera que de aquí calcularíamos la I4, que sería la corriente AC dividida entre R4, y a partir de aquí calcularíamos la I5, que sería igual a la tensión entre A y C dividida por R5, y esto me daría las unidades que me tenga que dar: amperios, microamperios, miliamperios. Así que yo podría calcular la corriente por la rama 4 y por la rama 5 de dos formas diferentes. Si yo desarrollo esta forma sustituyendo la tensión entre A y C, que sería I3 por R4,5, voy a llegar a estas mismas expresiones características del divisor de corriente. Como veis, he borrado todo lo que habíamos hecho hasta ahora, porque también os voy a proponer que calculéis la potencia que se consume en alguno de los componentes del circuito. Para ello, recordamos que cuando teníamos una resistencia de valor R por la que circulaba una intensidad I, de manera que en ella había una caída de tensión U, que según la ley de Ohm era igual al producto de I por R, en esta resistencia se estaba consumiendo una potencia P, que podemos calcularla de tres formas diferentes: mediante el producto de U multiplicado por I, o también mediante la expresión I cuadrado por R, o bien tensión que hay entre sus extremos al cuadrado dividido R. En cualquiera de los tres casos estamos trabajando con vatios como unidad de potencia. Siempre podemos utilizar la forma que más nos interese de las tres disponibles, pero hay veces que no hay más remedio que utilizar una u otra. Por ejemplo, si yo desconozco el valor de la resistencia, puedo considerar la resistencia como si fuera una caja negra, es decir, no sé lo que hay en su interior. Pero si a esa caja negra yo le aplico una determinada tensión, de manera que circula una determinada corriente que entra en la caja y que sale de la caja, yo puedo decir que la potencia es directamente U multiplicado por I, expresada en vatios. Fijaros que yo también podría calcular, aplicando la ley de Ohm, el valor de esa resistencia. ¿Cómo? Metiéndole tensión a esa caja negra y midiendo mediante un amperímetro la corriente que la atraviesa. Si yo divido el valor de U, que lo puedo medir con un voltímetro, entre el valor de I, que lo puedo medir con un amperímetro, tendré el valor de la resistencia en ohmios. Sin embargo, cuando yo conozco el valor de la resistencia, vamos a coger el color azul, si yo conozco el valor de la resistencia, un valor R, es cuando puedo utilizar estas dos expresiones. ¿Por qué? Porque si conozco el valor de I y el valor de R, puedo hacer el cálculo I cuadrado por R. Si conozco qué tensión le estoy aplicando a esa resistencia o qué caída de tensión hay entre sus bornes y conozco el valor de R, puedo calcular la expresión U al cuadrado dividido R. Pues bien, imaginemos que me piden que calcule la potencia consumida en la resistencia R1. Pues yo puedo calcularlo de tres maneras diferentes. Aquí tengo la resistencia R1. Puedo decir que es
intensidad 1 al cuadrado multiplicado por R1, muy bien. Puedo decir que es la tensión que hay entre sus bornes siempre que circula intensidad en un sentido. Yo voy a tener una caída de tensión en sentido contrario, de manera que esa tensión, según la ley de Ohm, será I1 multiplicado por R1. Así que si yo conozco esta tensión, ¿cómo la puedo averiguar? Pues muy fácil. Una vez que yo resolví el circuito y tengo el valor de I1 y también conozco el valor de R1, puedo calcular la tensión que hay en bornes de la resistencia. De manera que si la conozco, yo tendría que poner aquí tensión R1 multiplicado por I1. Y si conozco esa tensión, también puedo decir tensión R1 al cuadrado dividido R1. En cualquiera de los casos estoy trabajando en vatios. Y de esta manera trabajaríamos igual para cada una de las resistencias del circuito. Si me hicieran la siguiente pregunta, ¿qué potencia consumida total hay en el circuito? Pues yo tendría que hacer lo siguiente. Lo primero que hay que decir es que en un circuito la potencia generada siempre es igual a la potencia consumida. En este circuito, ¿qué componentes generan energía? Pues los componentes que generan energía son la batería U1 y la batería U2. Si os fijáis, en el caso de estas baterías, estoy trabajando con lo que se llaman baterías ideales, porque su resistencia interna, que realmente sí que existe, es desconocida. Así que la potencia de la batería 1 tendría que sumársela a la potencia de la batería 2. Y ahora veremos cómo se calcula. Y como potencia consumida tendríamos potencia en R1 más potencia en R2 más potencia en R3 más potencia en la resistencia 4 más potencia en la resistencia 5. Cada una de estas potencias calculada de esta manera. Así que tengo que calcular unos cuantos términos. Como tengo que calcular varias cosas, me es más fácil ir por este lado. ¿Cómo se calcularía la potencia en la batería? Pues de la fórmula que yo puse al principio, solamente puedo utilizar la primera expresión, puesto que desconozco R. Así que sería U1 multiplicado por la corriente 1 que me entrega la batería. Y esto serían vatios. Mientras que la potencia en la batería 2 sería U2 multiplicarla por la intensidad que me entrega la batería y que también sería en vatios. De esta manera, si sumo esta potencia y esta potencia, tengo la potencia generada en el circuito, que es exactamente igual a la potencia consumida, y me ha llevado bastante menos trabajo resolverlo. Aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Si en alguna de las baterías yo dibujo la corriente de esta manera, algo que sería lo lógico, ya que yo cuando coloco una batería en un circuito lo hago para que me proporcione corriente, pero puede ocurrir que cuando resuelva el circuito esta corriente me salga negativa, lo cual quiere decir que realmente sería de esta manera. Imaginemos que es la batería 1 y que si esta corriente yo la dibujo así y me sale negativa, quiere decir que la corriente entra en la batería.
Si la corriente entra en la batería, lo que ocurre es que la batería se está cargando y por tanto consume energía. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que en este caso la potencia de la batería 1 yo la tendría que sumar aquí, en la parte de potencia consumida. Y esto habría que realizarlo con todas las baterías que estuviesen absorbiendo energía. Normalmente cuando se diseña un circuito no se diseña para que las baterías consuman corriente, pero puede ocurrir que por algún fallo en alguna zona del circuito o porque alguna de las baterías se esté agotando y el circuito no esté funcionando como nosotros esperábamos, puede ocurrir que alguna de las baterías, en vez de estar proporcionando energía, se está cargando. En este caso consideraremos la batería como si fuera un receptor y por lo tanto la potencia de la batería será una potencia consumida. Pues bien, con esta breve explicación os voy a proponer una serie de actividades para realizar en clase. Este vídeo está dirigido a mis alumnos para que practiquen, de manera que simplemente en él propongo una serie de indicaciones para resolver el problema, pero evidentemente no voy a poner todas las soluciones, ya que ese será su trabajo.